Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el martes de la 30ª semana del tiempo ordinario. Un martes que es 29 de octubre. La Iglesia nos celebra de forma particular en el día de hoy a ningún santo. Es posible que siempre en alguna diócesis o congregación religiosa se celebre hoy alguno, pero no particularmente interesante o relevante para nosotros. Pero sí conviene caer en la cuenta de que, como es el día 29, eso quiere decir que nos estamos acercando al final del mes del Rosario y del mes de las misiones. El mes del Rosario porque el pasado día 7 se celebró la fiesta de Nuestra Señora la Virgen del Rosario, y este mes mariano tiene que estar siendo un estímulo para animarnos a rezar diariamente el rosario de Nuestra Señora. Y es el mes de las misiones porque comenzó con la fiesta el día 1 de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las misiones. Y porque en el tercer domingo, como de costumbre, se celebró la Jornada Mundial de las Misiones, el Domund, que actualmente se llama la Jornada Mundial por la Evangelización de los Pueblos. También estas jornadas y la fiesta de la patrona de las misiones han debido animarnos a vivir más conscientemente la dimensión misionera de nuestra propia vocación. El cristiano está llamado a propagar el Evangelio, a anunciarlo. Pues bien, vamos a escuchar la palabra de Dios como cada día y seguimos con la lectura continuada de la carta de San Pablo a los Efesios, que poco a poco vamos terminando. Ya nos encontramos en el 5º de los 6 capítulos que comprende. Hoy, por tanto, del capítulo 5, los versículos 21 al 33, que dicen así: Hermanos, sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. Las mujeres a sus maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la Iglesia. Él que es el Salvador del cuerpo. Como la Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó a su Iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, y para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Amar a su mujer es amarse a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer,
y serán los dos una sola carne. Es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete al marido. Ya sabemos que en los 3 primeros capítulos de la carta, San Pablo se dedicó a tratar temas doctrinales. Es la parte dogmática de la carta. Mientras que en los últimos capítulos trata de cuestiones morales. Ya en el texto de ayer, de antes de ayer, del último día que leíamos la carta, se dirigía a los cristianos, a todos los cristianos, sin hacer distinción de estados o circunstancias particulares. Hoy va a partir de un principio general para extenderse en el matrimonio. Va a decir palabras muy profundas y muy bellas. Y como digo, parte de este principio general que enuncia: sed sumisos unos a otros en el temor de Cristo. El temor de Cristo hace referencia al respeto que le debemos a Cristo. Él es nuestro maestro y su enseñanza no puede caer en saco roto. Temer a Cristo es tomarse en serio sus enseñanzas y con la ayuda de la gracia tratar de ponerlas en práctica. Pues bien, el apóstol manda que todos los cristianos sean sumisos los unos a los otros en el temor de Cristo. Es decir, ese respeto, reverencia y seriedad con que nosotros debemos acoger la palabra de Cristo nos tiene que llevar a respetarnos profundamente los unos a los otros, tener en cuenta la palabra de los otros, la persona y los intereses de los otros, como si se tratara de los intereses y de la persona de Cristo. Eso es la sumisión. La sumisión no es el servilismo. La sumisión implica una actitud de servicio, a imitación de Cristo, que dijo de sí mismo que no había venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Este principio general ahora lo aplica al matrimonio San Pablo. Y vamos a ver por qué. Él entiende que esa unión que existe entre Cristo como cabeza y la Iglesia como cuerpo místico de Cristo, esa unión que es uno de los dogmas que enunciamos en el símbolo de la fe, que es el fundamento de la comunión de los santos, ese principio para San Pablo es figura de la unión matrimonial, del esposo y de la esposa. Es dar, por tanto, al matrimonio una dignidad extraordinaria, sublime. Es pensar que Dios había pensado desde la eternidad en ese Hijo que se encarnaría y que, haciéndose hombre, por su entrega sacrificial al Padre en favor de los hermanos, adquiriría un cuerpo por Él salvado, por Él dirigido, y que esa unión indisoluble que existe entre los miembros de un cuerpo, entre los miembros y la cabeza, sería la prefiguración de la unión en los esposos, en el matrimonio. Pero esto último, así como la primera idea, la unión con Cristo cabeza, es aceptada, pienso, que por cualquier cristiano que lea y entienda a San Pablo, o al menos por cualquier católico, la consecuencia para el matrimonio, con esa palabra de que la mujer sea sumisa a su marido, a muchos les choca por la mentalidad actual, que a veces
corrompe nuestras inteligencias y nos hace simplemente repetir sin entender las palabras que pronuncian otros. Ya hemos dicho que sumisión no es lo mismo que un sometimiento servil, que una obediencia ciega. Es tener en cuenta, es respetar profundamente. Y dice Pablo, las mujeres en el matrimonio sean sumisas a sus maridos como al Señor. Precisamente porque debemos vivir sometidos al Señor, tenemos que vivir sometidos los unos a los otros. Por tanto, las mujeres a sus maridos. Y ustedes me dirán, ¿y los maridos a sus mujeres no? Sí, también ese respeto, pero adquiere un matiz especial, como el que profesa Cristo a su iglesia, que es un amor de entrega absoluto, de derramar su sangre por ella. Por eso dice el marido como cabeza de la mujer, que es como Cristo es cabeza de la iglesia. Y así, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En el matrimonio, como en el cuerpo místico de Cristo, cada uno tiene su papel, su misión. Y esto también es comúnmente aceptado. Y sin embargo, para muchos hoy resulta más difícil entender que también en el matrimonio cada uno tenga su papel asignado. Parece que la idea de igualdad quiere borrar completamente cualquier diversidad que pueda existir. Y Dios ha creado al hombre y a la mujer. Los ha convertido en regalo el uno para el otro. Mutuamente se han dado el uno al otro, el otro al uno. Por tanto, la igualdad para el cristiano no radica en esa uniformidad, en esa eliminación de las diferencias, una eliminación de las diferencias que haría casi imposible la complementariedad. Sigamos. El marido, dice, es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia, él que es el Salvador del cuerpo. Como la iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo. En todo no quiere decir con una sumisión ciega, sometidas a un poder tiránico, absoluto. Cualquier matrimonio cristiano sabe que en un matrimonio tiene que predominar el diálogo, la mutua comprensión y el mutuo ceder por amor. Porque la unión hay que construirla, no es algo natural, no depende de una simpatía, simplemente de una afinidad o de un sentimiento. La unión se construye con esa actitud cristiana de la que ha hablado San Pablo al principio: sed sumisos los unos a los otros. Pero en el matrimonio se prefigura esa unión mística. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su iglesia. Él se entregó a sí mismo por ella para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra. Se entregó dando la muerte y padeciendo. Todo esto para librar a la iglesia de los pecados, para convertir la iglesia en santa, una con su esposo que es Cristo, en santa como su esposo y recibiendo la santidad de su esposo que es Cristo. Esto es un principio que hay que tener en cuenta, algo
que recordar continuamente, purificándola con el baño del agua y la palabra. Se refiere evidentemente al bautismo, y el bautismo que implica pues la efusión del agua, pero también la palabra que se pronuncia. Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quizás esto también haga una alusión a antiguos ritos en la cultura hebrea, en que la esposa, antes de la celebración del matrimonio, antes de su entrega al esposo, también se sometía a un baño ritual. Todo lo ve San Pablo prefigurado en el matrimonio. Y no solamente purificarla, sino también para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada semejante, sino santa e inmaculada. Esa es la Iglesia, por obra de Cristo. Esto no quiere decir que cada cristiano en particular, cada miembro de la Iglesia, no pueda ser pecador. De hecho, todos son pecadores. Y al mismo tiempo rescatados, redimidos. Al mismo tiempo, cada uno de sus miembros merece el título de santo y la Iglesia, sin lugar a dudas, es santa. La Iglesia no es, como algunos dicen, pecadora. Pecadores son los cristianos. La Iglesia, esposa de Cristo, es santa, porque está bañada, purificada, en ese baño de la sangre de Cristo, y porque ha sido ungida con la palabra de Dios que se le ha dado, santa e inmaculada, sin mancha, ni arruga, ni nada semejante que la fe. Y ahora sigue, vuelve a tomar el tema del matrimonio y dice, así, de esta manera, deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos suyos que son. Son un solo cuerpo. Han realizado en sus vidas con sus cuerpos una unión que Dios quiere, que Dios ha consagrado por un sacramento. Y Dios consagra esta unión con un sacramento porque nada, ninguna realidad visible expresa mejor el santo misterio que la unión matrimonial. Por eso, insisto, es digna de ser consagrada con un sacramento. Amar a su mujer es amarse uno a sí mismo. En el matrimonio el egoísmo no puede estar presente de ninguna manera. Nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que le da alimento y calor. Esa preocupación por sí mismo la manifiesta Cristo con la Iglesia, porque es su cuerpo, como dice Pablo, porque somos miembros de su cuerpo, y cada uno cuida de sí mismo, cuida de su cuerpo. Y ahora vuelve a saltar Pablo al matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es el designio de Dios desde el principio, que Cristo en el Evangelio recuerda y reafirma. Serán los dos una sola carne. Dice Pablo, es este un gran misterio, y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia. Es una prefiguración de la unión mística de la Iglesia con Cristo. Es este un gran misterio. En verdad lo es, y muy consolador y muy hermoso. En una palabra, y ahora Pablo deja de hablar de esa unión mística y tiene una palabra directa para los esposos concretos que él conoce, con los que él trata. En una palabra, resume, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, totalmente,
y que la mujer respete al marido. O lo que ha dicho antes, que sea sumisa a su marido. Pues vamos nosotros a dejarnos de escrúpulos de la modernidad. Vamos a olvidarnos de que esa forma de hablar no es moderna, para acordarnos de que es una forma de hablar que sí es cristiana y que no solamente rebaja la dignidad de la mujer, sino que mucho más convierte a la mujer en modelo de la Iglesia, como la Santísima Virgen también lo es, madre y modelo de la Iglesia Santa. Nos limitamos a escuchar el Santo Evangelio de la Misa, que es de San Lucas, capítulo 13, versículos 18 al 21, que dicen así: En aquel tiempo decía Jesús, ¿a qué es semejante el reino de Dios o a qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre toma y siembra en su huerto. Creció, se hizo un árbol y los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y metió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. Fíjense ustedes la auténtica providencia divina. Entre la primera lectura y el Evangelio no tiene que haber ninguna relación más que los domingos. Pero hoy vemos cómo Jesús en nada rebaja la dignidad de la mujer. Cuando Jesús cuenta sus enseñanzas y habla del reino de Dios, con frecuencia alternativamente toma la imagen masculina y la femenina. El hombre que siembra el grano de mostaza en su huerto, o la mujer que toma levadura y la mete en 3 medidas de harina hasta conseguir que todo fermente. Se puede hablar de Dios acudiendo a ese simbolismo masculino y femenino, porque ambos son válidos, porque mujer y hombre son creados imagen y semejanza de Dios. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.